Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre lo primero, muchas gracias a todos los suscriptores por el apoyo. Si tú no eres uno de ellos, quédate hasta el final que comprobarás que merece la pena suscribirse al canal. Hoy os traigo una nueva selección de acciones del IBEX Continuo y Growth que considero que están en un punto interesante y que no podemos perder de vista. Pero antes de empezar, recordar que ni los análisis ni las opiniones dadas durante el vídeo pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero las decisiones son vuestras y lo mejor que podéis hacer es basarlas en vuestros propios análisis. Dicho esto, y una vez que tenemos todo claro, arrancamos. Amadeus, en temporalidad semanal. Buena semana cerrando por encima del zonal de los máximos que había ejercido como zonal de resistencia. Tenemos incremento en el volumen de negociación esta semana con los indicadores que siguen al alza, con el RSI en zonas intermedias altas y el estocástico que sigue en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Bajo mi punto de vista, lo más probable es que pudiera continuar el impulso hasta el zonal del techo en el entorno de los 65 euros. En temporalidad diaria vemos cómo ha tenido un pequeño retroceso buscando el apoyo en el zonal de máximos que había ejercido como resistencia y desde aquí ha intentado el rebote. De hecho, en la jornada del viernes con incremento de nuevo en el volumen de negociación. Tenemos los indicadores al alza con el RSI cercano a niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido, y con el estocástico también en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución, si pierde el zonal de los 61,60-62 euros, que podría abrir la puerta a una corrección, y en caso de que continúe el impulso, como decía, lo más probable es que pudiera continuar hasta el techo del rango en el entorno de los 65 euros. Acción Energía, en temporalidad semanal. Vemos cómo ha llegado esta semana al objetivo planteado en el 61.8 de todo el impulso y además zonal de antigua resistencia que estaba actuando como soporte y que en esta ocasión vuelve a actuar como tal. Tenemos un incremento en el volumen de negociación con los indicadores a la baja, con el RSI en zonas intermedias bajas pero con recorrido hasta niveles de sobreventa y con el estocástico ya entrando en ella. Muy importante es el mantenimiento en cierres semanales del suelo del rango, puesto que la pérdida del mismo abriría la puerta a buscar una corrección mayor hacia el entorno del nodo de volumen de los 30 euros. En temporalidad diaria vemos cómo está desarrollando o intentando desarrollar un rango de lateralización sobre el zonal del suelo marcado. Tenemos los indicadores al alza con divergencias alcistas, con el RSI en zonas intermedias bajas y con el estocástico en niveles de sobreventa. Muy importante es el mantenimiento en cierres tanto diarios como sobre todo semanal del suelo del rango. Y en caso de que se consiga, podríamos pensar a priori que es un rango reacumulativo previo a un posterior impulso que tendría como primer punto de control los 35. A Plus Services en temporalidad mensual. Vemos que cuenta con el apoyo de la SMA 20 y que como primer punto de control o resistencia tenemos a la SMA 50 que se encuentra en los 8.10 donde están los últimos máximos. Divergencias alcistas en el RSI y MACD que nos podrían estar avisando de que es un rango de lateralización acumulativo previo a un movimiento impulsivo posterior. Paso a paso. En temporalidad semanal. Vemos incremento en el volumen de negociación de las dos últimas semanas, con los indicadores girándose al alza en zonas intermedias. También relevante que sigue actuando como punto de rebote la parte baja del canal alcista de corto plazo y además esta semana consigue la superación de la SMA 100 que venía presionando a la cotización ejerciendo como resistencia las últimas semanas. Por tanto, tendríamos predisposición a continuar el movimiento impulsivo con primer punto de control u objetivo la parte media del canal alcista de corto plazo donde se está posicionando la SMA 200. En temporalidad diaria, indicadores al alza con el RSI acercándose a niveles de sobrecompra, el estocástico ya en ella y vemos cómo se ha producido un corte al alza en el MACD sobre línea cero que podría estar avisándonos de que el movimiento impulsivo podría tener continuidad. Por tanto, mientras no pierda la parte baja del canal alcista, podríamos estar tranquilos y como primer punto de control u objetivo, parte media del canal alcista. AmRest Holdings.
En temporalidad mensual vemos cómo parece que este mes quiere volver a intentar conseguir el reingreso en el rango de lateralización histórico y buscar un posible ataque a la zona media del rango de lateralización menor y quizá incluso un ataque a la bajista, donde está posicionándose la SMA 20 mensual. Vemos divergencias alcistas en los indicadores que estaría apoyando este planteamiento, pero de momento tenemos decremento claro en el volumen de negociación, por lo que precaución. En temporalidad semanal vemos que las divergencias se mantienen con los indicadores girándose al alza, el RSI en zonas intermedias, mientras que el estocástico se mantiene en niveles de sobreventa. Por su parte, el MACD está intentando recuperar el posicionamiento por encima de línea cero. Vemos cómo son las SMAs 20 y 50 las que están ejerciendo como resistencia en el suelo del rango de lateralización mayor. En caso de superación, dejaría el camino libre para ir a buscar el ataque a la parte media del rango de lateralización menor o incluso a la bajista que se está configurando. Por último, en temporalidad diaria, el aspecto es más negativo y es que tenemos a casi todas las medias diarias ejerciendo como resistencia en el suelo del rango de lateralización mayor. Por tanto, esto está frenando el reingreso en el mismo, pero en caso de que consiguiera superarlas, dejaría el camino libre para ir a buscar las cotas indicadas. Tenemos al RSI en zonas intermedias, mientras que el estocástico está en niveles de sobrecompra, pero parece que podríamos estar cerca de conseguir superar este zonal. Por tanto, no la perdamos de vista, pero precaución. FaceFi o FACEPI. En temporalidad mensual está cogiendo un color bastante atractivo y es que, salvo la pérdida o el decremento de volumen que se está viviendo en la cotización, empieza a tener bastante cosas positivas, como por ejemplo los indicadores que se encuentran en zonas intermedias al alza y vemos un corte al alza en el MACD. Se encuentra luchando contra la SMA 20 y en caso de que termine consiguiendo superarla, confirmaría el reingreso en la estructura de lateralización intermedia y solo le quedaría como resistencia la SMA 50 que se encuentra en el zonal de resistencia. En temporalidad semanal tenemos como posibles resistencias tras la superación de la SMA 20, la SMA 100 que se encuentra en el zonal de los últimos máximos en los 327-330 y en caso de superación le quedaría la SMA 200 que se encuentra en el zonal de resistencia, lo que será previsiblemente un duro muro para la cotización. Vemos el incremento de volumen que se ha producido en la cotización esta semana y positivo es el aspecto que presentan los indicadores que se encuentran girados al alza con el RSI en zonas intermedias, el estocástico intentando alejarse de niveles de sobreventa y vemos que podría terminar dándose un corte al alza en el MACD si pudiera continuar el movimiento impulsivo. Por último, en temporalidad diaria pinta un poco más floja la cosa y es que tras el fuerte movimiento impulsivo toca relajar. Tenemos los indicadores con el RSI girándose a la baja en zonas cercanas a la sobrecompra y con el estocástico ya en ella. Por su parte el MACD intentando posicionarse de nuevo por encima de la línea cero. Positivo el throwback al techo de la estructura y el intento de rebote, pero como vemos en la jornada del viernes se hizo sin apenas volumen. Por tanto, precaución. Muy importante es el mantenimiento tanto en cierres diarios, pero sobre todo semanal, del suelo del rango de la estructura intermedia, lo que nos podría hacer pensar mientras se produzca que cabe la posibilidad de ir a buscar los objetivos superiores. Gigas Hosting. En temporalidad mensual vemos cómo está respetando la parte media del rango de lateralización histórico de la cotización, que además coincide que es la parte baja del rango de lateralización menor. Desde aquí está intentando rebotar, pero se está encontrando con la resistencia de la SMA 50 en los 8.40 aproximadamente. En caso de que consiga superarse, el siguiente punto de control o resistencia será el nodo de volumen superior donde está el VPOC, que es el punto de mayor negociación y que a priori actuaría como resistencia en los 8.76. Indicadores a la baja en zonas intermedias bajas y de momento decremento en el volumen de negociación. En temporalidad semanal cambia un poco el escenario, teniendo divergencias alcistas en todo este tramo y además en el último tramo desde mediados de marzo.
Tenemos los indicadores girándose al alza con el RSI buscando alejarse de niveles de sobreventa, con el estocástico todavía en ella. Si consiguiese iniciar el movimiento impulsivo, podríamos ver un corte al alza en el MACD. Vemos incremento en el volumen de negociación en las últimas semanas y como primer punto de control o resistencia en temporalidad semanal tenemos a la SMA 200 en 8,54. Por último, en temporalidad diaria vemos los picotazos de volumen que se están produciendo en algunas jornadas con divergencias alcistas en los indicadores. Y además, en la jornada del viernes se produjo una gran revalorización de más de un 6% que permitió a la cotización superar la SMA 20 que venía presionando a la cotización. Primer punto de control en temporalidad diaria, los 8,60, donde se posiciona la SMA 50. Y es que el jueves a última hora se presentó una información de la concesión de una financiación de más de 60 millones con opción de incrementarse en 30 más. Y esto parece que ha motivado al mercado. Hay que tener en cuenta que en 2021 y 2022 están realizando bastantes compras que han permitido incrementar entre 5 y 6 veces la facturación correspondiente a 2020. Y además también el EBITDA. Pero no hay que olvidar que se encuentra todavía en pérdidas, pero también tenemos que tener en cuenta las previsiones que tienen planteadas. O la luz en temporalidad mensual nos está marcando claramente un giro en la base del rango de lateralización histórico de la cotización, con el RSI girándose al alza en zonas intermedias bajas y el estocástico que todavía se encuentra en niveles de sobreventa, por lo que tiene recorrido al alza por indicadores de sobra. Primer punto de control, el nodo de volumen y VPOC que se encuentra justo por encima en los 6,86. En temporalidad semanal consigue la superación de la SMA 20 que habíamos marcado como primer punto de control o resistencia, pero se lo ha ventilado cerrando la semana por encima. Indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que recorrido tiene para ir a buscar el punto de control de los 6,86 marcados por el VPOC. Por último, en temporalidad diaria, evidentemente con el calentón que lleva, los indicadores se encuentran en sobrecompra, por tanto, mucha precaución. Y en caso de que continúe el impulso, ver cómo reacciona en este punto de control, puesto que es probable que pudiera encontrar el rechazo para buscar relajar indicadores diarios. Inditex, en temporalidad mensual, tenemos a la compañía que se encuentra en estos momentos luchando por romper los máximos marcados en 2021. En caso de que lo consiguiera, solo quedarían por delante los máximos históricos marcados en 2017 en los 32,55. Tenemos al RSI al alza con recorrido todavía hasta niveles de sobrecompra, con el estocástico en sobrecompra extrema. En temporalidad semanal, hemos visto un fuerte repunte en el volumen de negociación esta semana con los indicadores en niveles de sobrecompra, por tanto, precaución. Y por último, en temporalidad diaria, vemos como la parte media del canal alcista de corto plazo sigue siendo un zonal de bastante relevancia, actuando en esta ocasión como zonal de resistencia. Tras su pérdida vemos las mechas inferiores en las jornadas del jueves y viernes que estarían denotando intención compradora, por lo que no se puede descartar que pueda llegar un último intento de buscar los máximos históricos de los 32,50. Precaución, puesto que tenemos al RSI cercano, aunque tiene recorrido a niveles de sobrecompra, con el estocástico girándose a la baja en niveles de sobrecompra. Por su parte, una corrección abriría un posible corte a la baja en el MACD. En caso de estar dentro, yo estaría tan tranquilo mientras se mantenga dentro del canal alcista de corto plazo. Y también mientras siga por encima del techo del rango de lateralización de largo plazo en los 30,50. JDA Networks. Tenemos a la cotización en un punto bastante interesante. En temporalidad mensual podemos observar cómo se está desarrollando dentro de un rango de lateralización dentro del canal bajista en el que se encuentra, intentando rebotar desde la parte baja del mismo y parte media del canal bajista. Tenemos a la cotización intentando respetar este nodo de volumen como suelo y desde aquí iniciar el movimiento impulsivo. Como primer punto de control tendríamos la parte media del rango y en caso de superación ya tendríamos tanto el techo del canal bajista, el techo del rango de lateralización y también muy atentos en los 2,58, 2,60 que se encuentra el nodo de volumen
principal y VPOC, que es el punto de mayor negociación, que como anteriormente había actuado ya como como soporte y resistencia, en esta ocasión podría volver a actuar como resistencia. Tenemos al RSI y estocástico con divergencias alcistas, el RSI en zonas intermedias bajas y el estocástico en niveles de sobrecompra. Veremos si se produce el movimiento impulsivo, podría terminar dándose un corte al alza en el MACD. En temporalidad semanal vemos a las SMAs 20 y 50 posicionadas en la parte media del rango, por lo que este zonal va a ser de difícil superación. Divergencias alcistas en todos los indicadores en temporalidad semanal, con el RSI buscando zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobreventa. Veremos si si inicia el movimiento impulsivo, podría terminar dando corte al alza sobre línea cero el MACD. Por último, en temporalidad diaria, la jornada del viernes se ha producido un movimiento impulsivo dejándonos un gap, por tanto precaución, y ha conseguido superar en cierres la SMA 20 que venía presionando a la cotización. Tenemos divergencias alcistas en los indicadores con los indicadores en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para buscar los objetivos planteados. Veremos si finalmente lo consigue o no. Promotora de informaciones, Prisa, en temporalidad mensual, continúa luchando por reingresar en los rangos de lateralización menor y mayor, pero de momento no lo consigue. Presenta divergencias alcistas en todos los indicadores, por lo que podríamos pensar que es un rango acumulativo previo a un movimiento impulsivo. De momento, como primer punto de control o resistencia en temporalidad mensual, tenemos la bajista de largo plazo, donde está posicionada la SMA 20 en los 0,48. En temporalidad semanal presenta fuertes divergencias alcistas que nos podrían invitar a pensar que conseguirá iniciar el movimiento impulsivo. De momento, apoyo en la SMA 20 que está actuando como soporte sobre el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que vemos que está actuando como zonal de soporte. Puntos de resistencia, los suelos de los rangos que ya han actuado como techo, y en caso de superación, SMA 50 bajista y, si consiguiera romperlos todos, SMA 100 y 200. Pero paso a paso. En temporalidad diaria vemos cómo están actuando las SMAs 20 y 50 como soporte y como resistencia tenemos a la SMA 200. En cuanto a los indicadores, vemos divergencias alcistas también en todos ellos, por lo que podríamos pensar que el movimiento impulsivo podría terminar dándose. Pero, siendo más cautos, simplemente esperando un movimiento impulsivo que pueda llevar a la cotización hasta la SMA 200 puede ser ya un objetivo interesante. Laboratorio Reich Joffre, en temporalidad mensual. Vemos cómo tras el rechazo del mes anterior en la parte media del rango de lateralización menor, ha ido a buscar apoyo en el nodo de volumen principal y VPOC, que es el punto de mayor negociación, que en esta ocasión está actuando como soporte. Desde aquí está intentando el rebote. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias y vemos que el MACD está recortando y que en caso de que continuase el impulso podría terminar dando corte al alza. En temporalidad semanal vemos divergencias alcistas en los indicadores y tenemos en estos momentos a la cotización intentando superar las SMAs 20 y 50 que son las que vienen presionando a la cotización. En caso de que lo superase, primer punto de control, la parte media del rango en los 2,80 aproximadamente. Por último, en temporalidad diaria, vemos como en la jornada del viernes se pegó un buen calentón con una revalorización superior al 5%, rompiendo todas las medias y cerrando por encima de ellas. Veremos si esta semana consigue continuar el impulso hacia la cota indicada o si por el contrario intenta consolidar el zonal de la parte media del rango de lateralización de cortísimo plazo. Indicadores al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra y vemos que se ha ido produciendo un incremento de volumen de negociación. Por tanto, pedirle a la cotización que no pierda la parte media del rango de lateralización de cortísimo plazo y mientras no lo haga podríamos pensar que es posible el inicio del ataque al zonal indicado. Laboratorio Robi, en temporalidad mensual. Vemos cómo está consiguiendo romper el techo del canal bajista en el que se encuentra desde los máximos de 2022.
y además en estos momentos posicionándose por encima de la SMA 50, que viene presionando a la cotización desde que fuera perdida en noviembre del 2022. Como punto negativo, el fuerte decremento en el volumen de negociación que se está viendo en este mes, aunque como puntos positivos tenemos las divergencias alcistas de los indicadores, con el estocástico que todavía se encuentra en niveles de sobreventa. En temporalidad semanal vemos cómo es la SMA 200 la que está ejerciendo como resistencia en el techo del rango de lateralización en el que se encuentra. En caso de que consiga superarla, el siguiente punto de control serán los últimos máximos en los 46,72, donde podría encontrarse por el camino con la resistencia de la SMA 50, que en estos momentos se encuentra en 45,40 aproximadamente. Vemos un incremento en el volumen de negociación en las últimas semanas, con los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que en caso de superación tenemos recorrido para buscar los objetivos planteados. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo el movimiento impulsivo se ha dado en 5 ondas con su correspondiente corrección en ABC. En estos momentos podríamos estar, por tanto, en el desarrollo de la onda 3, que llevaría a buscar el zonal de los 46,72 comentados, pero en temporalidad diaria podríamos encontrarnos resistencia con la SMA 200, que se encuentra en estos momentos en 42,74. Tenemos los indicadores al alza con el MACD posicionándose por encima de línea 0, precaución porque el estocástico está en niveles de sobrecompra, pero el RSI todavía tiene mucho recorrido hasta niveles de sobrecompra. Por tanto, esperemos esta semana que consiga romper el techo del rango de lateralización superando la SMA 200 semanal y que pueda iniciar o que pueda continuar con el movimiento impulsivo hacia los objetivos comentados. Solaria. En temporalidad mensual sigue mostrando un aspecto bastante negativo, y es que salvo el decremento en el volumen de negociación no tenemos nada más positivo que comentar. Divergencias bajistas en los indicadores con recorrido de sobra hasta niveles de sobreventa y por tanto la continuidad de la corrección parecería lo más probable. Primer punto de control en el suelo del rango de lateralización menor en el entorno de los 4,20, donde se está posicionando la SMA 50, que podría darle fortaleza. En caso de pérdida, el zonal intermedio del rango de lateralización histórico será el siguiente punto de control, en el entorno de los 12 euros. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos un entorno un poco más positivo, y es que tenemos a la SMA 200 intentando darle soporte de nuevo a la cotización, donde parece que quiere intentar formar un rango de lateralización. Vemos incremento en el volumen de negociación esta semana, con los indicadores RSI ya intentando entrar o acercarse a niveles de sobreventa, aunque todavía tiene recorrido, con el estocástico ya en ella. Por último, en temporalidad diaria vemos cómo está respetando el suelo del rango de lateralización que parece estar intentando construir, y vemos un fuerte incremento en el volumen de negociación en la jornada del viernes. Ligeras divergencias alcistas en los indicadores en el rango que se está construyendo, con los indicadores en niveles de sobreventa, y MACD que podría terminar dando corte al alza. Por tanto, quizá podríamos estar ante un movimiento impulsivo que llevase a la cotización a buscar un nuevo ataque a la bajista formada y SMA 20, donde además estaría formando la parte media del rango de lateralización. Mucho ojo en este punto, que podría ser punto de rechazo. Urbas. Bajo mi punto de vista, en estos momentos solo se pueden contemplar escenarios especulativos en esta acción, pero pueden ser aprovechables. Tenemos en temporalidad mensual a la cotización en estos momentos apurando el límite inferior del nodo de volumen, que está cercano o bastante cerca de la parte baja de la cuña. Hemos visto un incremento de volumen de negociación según venían pasando los meses, que podría ser un volumen acumulativo previo a un movimiento impulsivo. Además, tenemos un fuerte decremento en el volumen de negociación este mes, lo que podría estar avisándonos de que el movimiento correctivo está llegando a su fin. Tenemos al RSI buscando zonas de sobreventa, aunque todavía tiene recorrido, y el estocástico que continúa en niveles de sobreventa. En temporalidad semanal vemos cómo se encuentra en zona de reacción, donde se encuentran los últimos mínimos, y desde aquí podría iniciar un movimiento impulsivo de ataque al techo de la cuña. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa y por tanto podríamos esperar un ataque
al techo de la cuña. Veremos si se termina dando o no. Por último, en temporalidad diaria vemos divergencias alcistas en los indicadores, con el MACD ya intentando de nuevo buscar posicionarse por encima de línea cero. Indicadores en niveles de sobreventa y vemos que empiezan a aparecer las primeras mechas en las velas por las zonas inferiores, lo que podría estar denotando que no va a tener continuidad la corrección. En caso de que llegue el movimiento impulsivo, mucha atención en el techo de la cuña que podría volver a actuar como zona de resistencia, ya que además tenemos tanto a las SMA 20 como 50 que vemos como han ido siendo zonas de resistencia o rechazo para la cotización. Vidrala, Empresón. Tenemos en temporalidad mensual a los indicadores que ya se están girando a la baja, con el RSI buscando alejarse de niveles de sobrecompra y con el estocástico todavía en sobrecompra. En cuanto al volumen, vemos un claro decremento en el volumen de negociación con respecto a meses previos, lo que podría estar avisándonos de falta de interés en el mercado por la acción en estas cotizaciones o precios. Por tanto, precaución. En temporalidad semanal vemos cómo está intentando rebotar desde la parte media del rango de lateralización que está en desarrollo, el techo del rango de lateralización de largo plazo y además la VPOC, que es el punto de mayor negociación del rango, que está actuando como zonal de soporte. El RSI se encuentra girándose al alza en niveles cercanos a la sobrecompra, con el estocástico girado a la baja intentando alejarse de sobrecompra. Por su parte, reciente corte en el MACD a la baja. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo los indicadores se encuentran buscando ya el giro al alza, con la SMA 50 dándole soporte a la cotización y por su parte la SMA 20 que viene presionando o ejerciendo como resistencia desde que fue perdida. Volviendo a los indicadores, tenemos al RSI girado al alza en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa. Por tanto, en caso de que consiguiera romper o superar la SMA 20, abriría la puerta a buscar un ataque a los últimos máximos en los 103 aproximadamente, o incluso el techo del rango de lateralización de cortísimo plazo en los 105. Seresco, desde que salió a cotizar en diciembre del 2022, se ha producido una fuerte corrección, pero quizá podríamos estar en el punto de inflexión que cambiase esta situación. Y es que en la jornada del viernes se ha visto un fuerte repunte en el volumen de negociación, con los indicadores, como no podría ser de otra forma, con fuerte sobreventa, girándose al alza, y veremos si podríamos terminar dando un corte al alza en el MACD por continuidad del movimiento impulsivo. En temporalidad semanal se ve mejor la corrección y cómo podríamos estar preparando en estos momentos el fin del movimiento impulsivo y veremos si inicio del impulsivo. En cuanto a los números, se han presentado unos números bastante positivos, con unos ingresos que se mejoran en un 12%, el EBITDA en un 34%, el resultado de explotación en un 68% y el resultado del ejercicio se mejora en más de un 300%. En cuanto al pasivo, el patrimonio neto se incrementa en un 38%, la deuda a largo plazo se reduce en un 24% y la deuda a corto se incrementa en un 19%. Principalmente aumento del capital y de la prima de emisión por la ampliación de capital llevada a cabo para salir a cotizar en el BME Growth, con el aumento de las acciones propias que se han adquirido para autocartera. En cuanto a la deuda financiera neta, se reduce en un 11%. Y por último, en cuanto al estado de flujos de efectivo, vemos cómo la actividad de explotación mejora en un 100%, con el flujo de efectivo de las actividades de inversión que ha crecido un 200% con respecto al ejercicio anterior, mientras que las actividades de financiación se han reducido en un 75%, aunque se han incrementado los pagos por dividendos y otras remuneraciones en más de un 90%, dando un aumento del efectivo en el ejercicio de casi 800.000 euros, 783.000 euros, dando un efectivo al final del ejercicio de casi 2.400.000 euros, lo que supone una mejora de casi el 50%.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad y si así ha sido, házmelo saber dejándome un comentario, dándole al me gusta y por supuesto suscribiéndote al canal y compartiendo el vídeo en tus redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.